Buenas tardes, todos los presentes. Vamos entonces a dar inicio a esta mesa redonda, que es la última ya de nuestro congreso y que guarda relación con los medios de impugnación en el sistema penal acusatorio. Para iniciar, quisiera acotar que siempre ha sido el interés del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal promover este tipo de debates que propugnen por un análisis crítico de las instituciones del nuevo sistema penal acusatorio, su evolución en nuestro país, siempre desde una perspectiva de los avances, pero al mismo tiempo de los retos que estos cambios en nuestro sistema de justicia penal se han generado o han generado. Y también teniendo muy presente que si bien ha habido avances significativos, estos han venido acompañados también de situaciones que ameritan una visión objetiva, crítica y que genere los aportes necesarios de cara a posibles o futuras reformas de este sistema penal acusatorio. Los medios de impugnación es un tema de especial importancia. Recuerden que en el nuevo sistema penal acusatorio la sentencia, por ejemplo, de juicio oral ya no existe la figura de la apelación contra la sentencia, ahora existen otro tipo de recursos. Las apelaciones se surten en audiencia, en oralidad, ya no de forma escrita como en el sistema anterior. Entonces son cambios de paradigmas muy interesantes que nuestros panelistas hoy siempre, reitero, desde esa visión crítica van a abordar. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer expositor, el licenciado Asael Samaniego. Procedo a leer su hoja de vida. Asael Samaniego, licenciado en Derecho, maestría en Derecho Penal y Procesal Penal del INEC, diplomados en Mediación, Prevención de Blanqueo de Capitales y Derecho Procesal Constitucional. Fue subsecretario general del Ministerio Público y actualmente fiscal de circuito en la sección de atención primaria. Advierto a los panelistas que en esta primera ronda van a contar con un máximo de 10 minutos para su intervención. Tiene la palabra, licenciado Samaniego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer en primera instancia al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la invitación que se nos ha extendido para participar de este importante panel y en este tema de tanta importancia a nivel nacional. Se nos ha dado un tiempo de 10 minutos, con lo cual quiero ser preciso con algunas anotaciones que desde el Ministerio Público podemos observar, ¿no? En primera instancia me gustaría destacar que efectivamente los recursos existentes actualmente dentro del sistema se encuentran los reconsideración, apelación, anulación, casación y revisión, y estos deben de cumplir en todo momento los más altos estándares exigidos por las normativas del derecho internacional, con relación a que deben ser de fácil acceso, con relación a que deben ser la forma en que los litigantes puedan recurrir a las decisiones que le contravienen con respecto a los tribunales. No deben tener mayores requisitos de formalidades, y así lo establece de igual forma los altos estándares interamericanos con relación a los derechos humanos. Quiero destacar en primera instancia que no importa cuál sea el recurso que se presente, el mismo debe embonar perfectamente en el sentido para el cual fue creado. Y en ese sentido, los recursos no pueden ser estudiados, concebidos, diseñados, puestos en conocimiento, sin que precisamente el sentido de la creación de los mismos no embone para la motivación por lo cual fue creado. Otro aspecto que nos gustaría resaltar es que con el actual sistema penal acusatorio existe una prevalencia con relación a los métodos alternos de solución de conflicto. Y en ese sentido existe en cadena una
supuesta disminución con relación a la presentación de los recursos especiales que se presentan luego de los juicios orales. En la actualidad, los métodos alternos de solución de conflicto deberían ser la forma más atinada para resolver todos aquellos conflictos que se presentan ante el sistema de procedimiento penal. Y en la actualidad, con estos debería poder procurarse la solución de todas las situaciones penales que se pongan en conocimiento. Al ser de esta forma, uno entendería que deben disminuir entonces la cantidad de juicios orales que tienen que ponerse a conocimiento del órgano judicial, lo cual debería promover en principio una desincentivación de la presentación de recursos, en este caso los especiales como son el recurso de anulación y casación. Otro aspecto que me parece de importante relevancia destacar es la pérdida, valga la redundancia, de la relevancia del recurso de apelación en el sistema penal acusatorio. ¿En qué sentido? Anteriormente el recurso de apelación resultaba ser el recurso por excelencia que se presentaba ante las decisiones de los jueces de primera instancia. Recordemos que en el sistema inquisitivo mixto existían 3 instancias, la primera del juez de primera instancia precisamente, posteriormente los tribunales de segunda instancia en donde se culminaba la etapa de conocimiento, y luego existía una tercera etapa que aunque no se consideraba como una instancia en propiedad, era la forma que tenían los abogados litigantes para poder recurrir a alguna decisión que consideraban le contravenía a sus derechos. En este sentido, el sistema penal acusatorio elimina totalmente uno de estos grados, estableciendo actualmente 2 instancias en donde se puede recurrir: un tribunal acuo, que es el que conoce el Tribunal Superior de Juicio, y luego el tribunal acuen, que vendría siendo la Sala Segunda de lo Penal, o en su defecto el Tribunal Superior de Apelaciones, dependiendo del recurso que se logre presentar, si se trate de un recurso de casación, en caso tal lo reconocería la Sala Segunda de lo Penal, y si se trata de un recurso de apelación, de casación lo reconocería la Sala Segunda de lo Penal, y si se tratara de un recurso de anulación lo reconocería el Tribunal Superior de Apelaciones. Me gustaría también destacar con respecto al recurso de casación, que se elimina de la presentación el recurso de casación contra ciertos autos y decisiones interlocutorias. En el sistema anterior, cada vez que se presentaba algún recurso con relación a la forma en que se estaba estableciendo el proceso, pasaba a conocimiento de la Sala Segunda de lo Penal, lo cual generaba un atraso natural y una mora judicial. En la actualidad, estos recursos pueden ser presentados y resueltos en la misma primera instancia cuando se da la sentencia con relación al conocimiento del hecho que motivó la primera instancia, con lo cual, al reducirse esta posibilidad de que la Sala Segunda de lo Penal conozca en 2 o más ocasiones con relación a un recurso, esto debe promover en principio una disminución en el tiempo procesal con respecto al conocimiento del hecho que se está poniendo en conocimiento. El recurso de casación, me gustaría hablar con relación a los términos que se establecen en el Código de Procedimiento Penal con respecto al recurso de casación, y bien me gustaría señalar lo que dispone el artículo 185, y esto es una propuesta que desde el Ministerio Público se realiza con relación a la presentación del recurso y la forma. Se señala en el artículo 185 que el recurso de casación se anunciará por escrito o en la diligencia de notificación de la sentencia ante el Tribunal de Juicio y dentro de los 15 días siguientes. Vemos que efectivamente existe un plazo previamente establecido para la presentación del recurso. Sin embargo, para el momento de su anunciación no está establecido claramente el recurso, y efectivamente de esta forma no se cumple con el estándar que exige la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todos los recursos deberían quedar claramente establecidos en función del término que se le permite para presentar, para anunciar y para sustentarlo. Igual situación ocurre con el recurso de anulación. Si vemos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, se señala que la anulación se interpondrá al momento de escuchar la decisión del tribunal respectivo o dentro de los 2 días siguientes. El recurso se sustentará por escrito ante el tribunal que dictó la sentencia dentro de los 10 días siguientes de la lectura de esta. Vemos que se señala en el Código de Procedimiento Penal que debe sustentarse 10 días con posterioridad a la lectura de la sentencia, pero también señala que
podría presentarse con posterioridad 2 días. Pareciera un juego de la norma, porque en vez de 10 días que me establece para poder yo sustentarlo, pareciese me restara 2, en razón de que si yo escucho la sentencia que me resulta contraria y la anuncio en el segundo día, ya no tendría los 10 días que establece la norma, sino tendría solo 8 días. Y esto es un cambio que a nuestro criterio debería establecerse, entendiendo que los recursos deben ser claros, que no debe haber interpretaciones con respecto a las formas como se puedan o se deban interponer los recursos, con lo cual nos parece que se debe estandarizar todas las formas de presentar los recursos para que no genere ningún tipo de duda. El recurso de hecho. Me gustaría también señalar con respecto al recurso de hecho que actualmente el recurso de hecho en el sistema penal acusatorio resulta un apéndice del recurso de apelación. ¿En qué sentido? Solo se puede presentar el recurso de hecho contra ciertos autos y decisiones interlocutorias del proceso. Es decir, que cuando alguien se sienta afectado porque un tribunal de juicio decida que no se debe recurrir a través de un recurso de anulación o de un recurso de casación, no se puede establecer el recurso de hecho, con lo cual creemos propio que en el sistema deba incluirse que el recurso de hecho pueda ser utilizado en aquellas ocasiones donde no se le permita al litigante o a la parte que se sienta afectada poder presentar el recurso para de esta forma determinar si efectivamente debe ser de conocimiento ya sea del Tribunal Superior de Apelaciones o de la Sala Segunda de lo Penal en caso de que el recurso así lo requiera. Esto es un cambio que a nuestra consideración debe ser también visto con premura por parte de la Judicatura para beneficio de los litigantes en el proceso. Es importante también que en el recurso de revisión, señalando brevemente con relación a otro de los recursos que existen en el Código de Procedimiento Penal, que se debe incluir una regulación que cuando este recurso se basa en la sentencia impugnada se haya fundado en prueba testimonial, pericial o documental que posteriormente haya sido declarada falsa a través de sentencia o por delito del juez de la causa, se contempla la posibilidad de presentarlo tanto a favor como en contra del sentenciado. En ese sentido, quiero destacar lo que señala el artículo 191. La revisión de una sentencia firme procederá en todo tiempo y únicamente a favor del sancionado por cualesquiera de las siguientes causales. Es propicio poder determinar que el recurso no sea solo utilizado cuando sea a favor del sentenciado. Debe existir la posibilidad de que si existen circunstancias como pruebas ilícitas, que pueda ser también utilizado en contra del sentenciado. En ese sentido, garantizándole siempre los derechos y las garantías que tiene dentro del proceso, para de esta forma poder establecer de manera uniforme cómo presentar este tipo de recurso. Consideramos de suma importancia que se tome en cuenta esta recomendación, también para poder estandarizar las normativas que tienen que ver con los recursos en general. Le agradezco. Muchas gracias al licenciado Samaniego por su valiosa intervención, sus aportes. Para él un aplauso, por favor. Nuestra siguiente panelista será la magistrada Giles Pití. Procedo a leer su hoja de vida. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, inició labores en el órgano judicial en el año 2000 y ocupó cargos de secretaria judicial en juzgados de circuito civil y penal. Fue la primera juez de cumplimiento de adultos desde el año 2010 en la provincia de Coclé. Actualmente se desempeña como magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial desde el año 2016. Facilitadora de diplomados, posgrados y maestrías en Universidad de las Américas, UDELAS, ISAE Universidad, Universidad del Istmo, Universidad de Panamá desde el año 2012 a la fecha. Tiene el uso de la palabra, magistrada. Bien, buenas tardes al auditorio y gracias a la organización por haber hecho la invitación a mi persona y haberme puesto en esta mesa. Muchas gracias. Con la intención de que hiciese un análisis crítico acerca del recurso de anulación. Y siguiendo un poco el hilo argumentativo que nos traía el compañero, voy a hablar de qué es la actualidad en el recurso de anulación. Si bien es cierto, la reforma procesal panameña desde el año 2011 empezó a implementarse y trajo consigo este nuevo recurso de anulación en el modelo acusatorio,
ha tenido también la consecuencia de que este recurso sea desde muchos puntos de vista criticado. Se ha dicho acerca de este recurso que es un recurso que no permite que el Tribunal Superior de Apelaciones revise los hechos. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente en un sistema penal acusatorio se privilegia el juicio como el eje central del proceso y el lugar donde se desarrollan a plenitud los derechos de la persona encausada. Y es allí donde se evacúa, se produce la prueba, y el tribunal de primera instancia o tribunal de juicio es el tribunal que tiene total inmediación con la prueba, como no la tiene el Tribunal Superior de Apelaciones cuando conoce de la anulación. Y entonces tampoco puede, en consecuencia, el Tribunal Superior de Apelaciones realizar un análisis como hace el Tribunal de Juicio, porque es aquel tribunal el que hace un ejercicio del artículo 380 del Código Procesal Penal en aras de aplicar pues la sana crítica en una libre valoración de pruebas, aplicarle reglas de lógica y máximas de experiencia. ¿Qué hace el Tribunal Superior de Apelaciones? El Tribunal Superior de Apelaciones, en un recurso de anulación, revisa la sentencia y si le pidieren los recurrentes determinadas causales, procederá a revisar si la forma en que realizó el análisis el tribunal inferior en jerarquía, jurisprudencial o para efectos del conocimiento del recurso. Si es así, entonces podrá el tribunal conceder o aceptar el recurso de anulación, pero no puede realizar el mismo examen valorativo del tribunal primario. Siendo así, pues, del artículo 171 al 179 del Código Procesal Penal encontramos este recurso. Básicamente se describe como aquel recurso que utiliza quien se siente agraviado por la sentencia dictada por un tribunal de juicio, recurre contra ella a través de este medio impugnativo o resorte procesal para acudir al Tribunal Superior de Apelaciones para que a través de alguna de las causales del artículo 172 del Código Procesal Penal se acepte o se rechace la anulación que presenta. Este recurso tiene múltiples detractores. ¿Y esto por qué? Porque no es un recurso sencillo. No es un recurso tan simple como lo es el recurso de apelación. ¿Qué se ha dicho para abordar tres vertientes de este recurso de anulación? Bueno, de él se ha dicho que es un recurso que atenta contra la prohibición de doble juzgamiento, por cuanto que se ordena que nuevamente se realice un juicio. También se ha dicho que no se revisan los hechos, como ha dicho la Corte Interamericana que debe hacerse. Y por otra parte, también se ha dicho que no es eficaz ni es sencillo. Hechas esas tallas, vamos a ver cómo las ha resuelto o cómo se han resuelto a lo largo de estos años del sistema penal acusatorio en acción, por decirlo de alguna manera. Para el año 2013, específicamente el 14 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia, en una acción de inconstitucionalidad, dijo que no es inconstitucional las frases que contienen la expresión nuevo juicio y que aparecen en el numeral 2 del artículo 179 del Código Procesal Penal. Y si bien no es de la naturaleza de las acciones de inconstitucionalidad entrar en detalles que no sean específicos en relación con lo que se ha pedido, en esta especial ocasión la Corte Suprema hizo algunas acotaciones importantes y dijo que el hecho de que se produzca un nuevo juicio es la consecuencia del ejercicio de un derecho del recurrente, que no atiende a un capricho del tribunal, sino a una ordenanza legal y que ha verificado que se produce una causal, se ha aprobado una causal y por tanto entiende que hubo una violación de derechos y otorga una nueva oportunidad de realizar un juicio, un nuevo juicio, borrando, por decirlo así, el anterior, ante un tribunal distinto al que conoció el primer juicio, y es un tribunal que va a estar en inmediación, es un tribunal imparcial, entre otras acotaciones. Respecto
a la eficacia y la sencillez de un recurso que debe ser ordinario según la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el caso Mohamed versus Argentina. Lo cierto es que al referirse a un recurso ordinario, la Corte Interamericana precisó que debe ser un recurso que permita ser accionado antes que la sentencia esté ejecutoriada. Y eso se cumple en cuanto al recurso de anulación. Pero también agregó la Corte Interamericana que debe ser un recurso mediante el cual un tribunal superior revise si hay alguna actuación jurisdiccional contraria a derecho, que además no puede tratarse de una mera formalidad, es decir, los recursos no pueden circunscribirse a simples requisitos cumplidos o no, y que además las razones invocadas por el recurrente siempre deberían revisarse. En ese sentido, nuestro artículo 175 del Código Procesal Penal establece solamente 4 requisitos y nos dice que son la causal aducida, los fundamentos del recurso, las normas infringidas y la solución pretendida. Ha avanzado mucho el tratamiento que los tribunales superiores de apelaciones dan a los requisitos del recurso. Si bien éramos formalistas al inicio del sistema, eso ha variado. Y paso a leer una sentencia en anulación del 2017 que decía que, y cito, los motivos son los pilares del recurso de anulación, por tanto deben ser redactados de manera clara, concreta y precisa, en este caso al resultar una causal de naturaleza probatoria. Indicar la prueba que se dice mal apreciada, cómo debió apreciarla o ponderarla el tribunal. Eso ha cambiado tanto al entender que es necesario revisar en integralidad la situación o actuación que se dio ante el tribunal de juicio, que cito entonces una sentencia del 31 de agosto de 2021, también del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, y dice lo siguiente: pese a la falta de orden en la presentación de causales, motivos y normas que se estiman infringidos, pueden identificarse los elementos requeridos en el artículo 175 del Código Procesal Penal y se procede al análisis que corresponde. Esto a manera de dejar entrever pues cuál ha sido el cambio de los tribunales superiores en cuanto a entender la necesidad de conocer en integralidad lo que nos dice el recurrente, el llamado que nos hace. En ese sentido, también tenemos que el recurso puede permitir una revisión integral siempre que exista cierta pericia de parte de quien recurre. Y esto porque observamos que muchas veces se presenta este recurso sin ninguna relación cierta entre la causal que se aduce y los argumentos que sustentan o fundamentan ese fallo. Por ejemplo, encontramos dicotomía entre causales que tienen naturaleza distinta, efectos distintos y contenido distinto en un mismo recurso. ¿Y cómo lo han solucionado los tribunales superiores? Los tribunales superiores, al no tener este recurso una fase de admisión, lo que han hecho es conocer integralmente todas las causales que el recurrente presente, aun cuando ellas sean contradictorias entre sí, a fin de determinar si en efecto alguna de ellas deja entrever algún error de aplicación de derecho que haga necesario anular el juicio y la sentencia, o la sentencia si fuere de lugar. Ajustándome al tiempo, paso la palabra al siguiente expositor. Muchas gracias a la magistrada Giles Pití por sus valiosos aportes en relación a esa innovación del nuevo sistema que es el recurso de anulación. Anuncio que después de esta ronda va a haber una ronda en donde cada participante tendrá hasta un máximo de 2 minutos para hacer un comentario final o un comentario a lo que haya planteado otro de los panelistas, y luego abriremos el compás para las preguntas y respuestas que se quieran formular. Pasamos entonces a nuestro siguiente panelista, miembro del instituto, ya casi habitual participante de estas mesas de debate, el licenciado Benito Vega González, licenciado en Derecho de la Universidad de Panamá, posgrado y maestría en Derecho Procesal, maestría en Derecho en Resolución de Conflictos en la Universidad de Pepperdine en California, Estados Unidos,
diplomado en Derecho Registral, maestría en Derecho Registral, estudios de doctorado en Derecho Civil, docente universitario, fue asistente de magistrado de la Corte Suprema y es actualmente defensor público circuital de juicio y miembro directivo del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Licenciado Benito Vega, la palabra es suya. Muchas gracias. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, Nelson Mandela. Muy buenas tardes a todos los comparecientes, todas las personas que estamos aquí hoy en día. Quiero iniciar agradeciendo a Dios Todopoderoso la oportunidad que me ha dado por estar aquí frente a ustedes, agradeciendo a todos y cada uno también por su participación, estar aquí atentamente, a las autoridades, un gran saludo. Señor presidente de mesa, voy a solicitarle la venia para tomar solamente 1, 2, 3 o 5 minutos, mentira, como unos 2 minutos, para solamente hacer un paréntesis. Yo no puedo dejar pasar que hace justamente aproximadamente 20 años se hizo el primer Congreso Panameño de Derecho Procesal en Atlapa. Este servidor, que era estudiante de Derecho Probatorio del profesor Abel Augusto Zamorano, de manera voluntaria fuimos al Congreso y nos hizo ir al Congreso porque nos convenció, realmente nos convenció. Pero el punto es que fuimos al Congreso y tuvimos esa oportunidad. Y hoy, al ver a tantas autoridades aquí tomarse fotos con los estudiantes, me hizo recordar esa oportunidad que tuvimos. Creo yo que no con tanta intensidad que ahora, que ya tienen para escoger magistrados, procuradores, fiscales, directores, ministros, ya hay para escoger. En la época cuando se inició, creo que era un poco la selección. Sin embargo, yo siempre quiero recalcar 3 cosas. Primero, sistema penal acusatorio. En ese primer Congreso de Derecho Procesal en Atlapa, recuerdo que yo, el estudiante de licenciatura que nunca había escuchado sobre el sistema penal acusatorio, escuché a expositores de otros países, de Colombia, don Ramón Peláez, hablando sobre el sistema penal acusatorio. 2007-2008, Código Penal, Código Procesal Penal. Sigo. Recuerdo en el 2017, ya como asistente del magistrado Zamorano, y tuvimos incluso el entonces magistrado, la presidenta de la Corte estuvo allí, el diagnóstico de la justicia civil. Y allí se habló de la necesidad de modernizar el proceso civil. Señores, ahora tenemos hace poco Código Procesal Civil. Estos días hemos escuchado exposiciones, compañeros, colegas, estudiantes, que suenan un poco raras, quizás hoy, los derechos de la naturaleza, la inteligencia artificial, pero que marca el instituto como nuevamente el futuro. Por allí vienen nuevamente los cambios, las trochas jurídicas que tenemos que legislar. Entonces yo quiero señalar, y por último rápidamente, la credibilidad del Congreso. Esta credibilidad del Congreso, definitivamente la labor titánica de esa directiva del Instituto Colombo Panameño del magistrado Zamorano, toma en cuenta que tuvo una apertura de una magistrada presidenta. Yo quiero hacer énfasis con eso. Tuvimos una ministra de gobierno, de parte del Ejecutivo, de parte del Legislativo, ambos procuradores generales de la Nación. Aquí tengo el gusto de tener un procurador de la Nación presente, los 2 procuradores de lujo. Tuvimos magistrados, tenemos magistrados de la Sala Penal, toda la jurisdicción en pleno del Tribunal de Cuentas, incluso el fiscal de cuentas que es caché, la fiscal de cuentas saliente y el fiscal de cuentas entrante. O sea, todo está aquí. Y como si fuera poco, instituciones como el Registro Público, que yo siempre llevo al corazón, y otras directivas, magistrados y tribunales superiores que no puedo terminar. Solo digo que da la credibilidad de este Congreso y es una oportunidad para todos. Ese es el momento que nos reunimos. Dicho eso, entonces solamente señalo y viene el golpe. Algo hay que arrancar, aprovechando que hay magistrados y procuradores. Agradecemos de parte del instituto todos esos permisos, licencias, visto bueno que ustedes le están dando, y sabemos que le seguirán dando a sus colaboradores, funcionarios, subalternos, compañeros, llámenle lo que quiera, para asistir a este Congreso. Bueno, retomando rápidamente por asistir a ese Congreso, quiero señalar primero, me ha correspondido a mí hablar sobre el recurso de apelación. El recurso de apelación
y tengo el código porque me dijo el presidente, no vas a poner diapositiva, o hablas o te sales por la tangente hablando eso, o pone diapositiva. Escogí mejor ceder la diapositiva, y ya con el código él sabe que me controla más fácil, porque ya uno con el código tiene que ser más exacto. Primero, esta figura, el recurso de apelación, está regulada en el Código Procesal Penal, principalmente de los artículos 168 al 170 del Código Procesal Penal. Segundo, tenemos que ver rápidamente, tiene como objeto confirmar, revocar o reformar la resolución. Pero me llama la atención que el artículo 169 señala una lista de resoluciones apelables, que realmente el tiempo no va a dar y no está hecho para eso. Vamos a tomar las más importantes. Sin embargo, quiero destacar cómo es la interposición de este recurso. La interposición de este recurso de apelación se puede dar de dos maneras: o en el acto de audiencia, recuerden que es oralidad, sistema penal acusatorio, o hasta 2 días después. Pero, ¿cómo se da la sustentación? La sustentación sí es netamente oral, a través de una audiencia de argumentación oral que debe ser fijada dentro de los 5 días. Está la magistrada Yeli Petit aquí, hay otros magistrados, y yo debo reconocer que de tribunales superiores, que se trata dentro de lo humanamente posible, ellos cumplen con esos términos. Importante, hay entre las causales que tenemos la primera, no causales propiamente, sino las resoluciones que pueden ser apelables. La sentencia dictada en juicio en la que hubiera pronunciamiento de culpabilidad por el jurado. Señores, no se puede apelar si la sentencia es dictada por un tribunal de juicio. Qué pena. Yo tengo mi recomendación, que la pena debería ser discutible. Pero si es un jurado, como decimos nosotros, tribunal de jurado, sí se puede apelar la pena. Lo ve el Tribunal Superior de Apelaciones. Segundo, hay algo que hay que recordar, que aquí tenemos profesionales, maestros y también discípulos estudiantes. Y un saludo para mis estudiantes que están aquí, con todo. Pero recordemos algo de la apelación. La apelación es un recurso ordinario, quiere decir que no requiere causales. El tribunal que revisa en segunda instancia la decisión de primera instancia apelada tiene más amplitud para revisar, es un nuevo examen. Y es que no hay solamente hay un límite: usted no puede llevar a la apelación nuevos hechos. Pero les decía, es la otra situación que nos llama la atención, es las que se refieren a medidas cautelares. Todas las que, numeral 6, la que decide o resuelve las medidas cautelares personales o reales sin suspender la ejecución de la pena. Y es que le iba a decir, el recurso de apelación no solamente está regulado del 168 al 170, también tiene otros artículos que tienen que ver con los efectos. El 164 señala que los efectos en el recurso, en el sistema penal acusatorio, los medios de impugnación, son suspensivos. Pero hay una excepción. La excepción es cuando es medidas cautelares. Y en esas medidas cautelares yo sí quiero señalar cuáles son. Ordenan una detención, ordenan un reporte, una retención domiciliaria. Pero en ese caso yo quiero señalar un tema que se nos da muy importante: los arraigos. Eso no se da en ningún aula de clase. Y después las personas tienen tema. Cuando las famosas audiencias combo, el profesor Zamorano me dice: ¿y la papita? ¿Y dónde está la soda de la hamburguesa? Son la audiencia de solicitudes múltiples. Le llaman combo porque tiene la legalización de aprehensión, mínimamente, la imputación, formulación de imputación y la medida cautelar. En esa audiencia no está el procurador, voy a aprovechar porque no lo veo, se movió. Hay una desventaja, yo te voy a hablar como defensor público, y es que a la persona, digo yo con mucho respeto, que mi familia es santeña, que soy santeño de sangre, lo llevan como iguana y lo agarran de sorpresa. Por lo tanto, la defensa no es la misma cuando usted aprende a una persona y se la lleva al tribunal. El abogado llega, no tiene la misma facilidad de buscar los arraigos. Y hay 4 modalidades: el arraigo domiciliario, la persona tiene un lugar fijo donde vive, o vive por ahí alquilado, tiene 2 meses a veces mudado, o tiene muchos años de vivir en una casa. 2, el arraigo familiar, la persona tiene familia, hijo, madre, padre, pareciera que eso lo sostiene, que no se nos va a desaparecer. El arraigo académico, está estudiando. El arraigo y el arraigo laboral, trabaja o no trabaja. Esos arraigos, lo que iba a señalar, son importantes en lo que se refiere a medidas cautelares, porque eso es lo que uno pelea en la apelación. Pero hay un tema: lo que usted no presentó en la primera instancia, no puede sacarlo en la segunda instancia. Otra reflexión: ¿hasta dónde llega esa prohibición de nuevos hechos? He escuchado casos, o he tenido, donde la persona se le hace un examen a la joven no embarazada, negativo. Pero ¿qué pasa? A los 1 o 2 días, mientras que dura la apelación, mientras que se hace la audiencia de apelación, resultado positivo de embarazo. ¿Qué hacemos con esa persona? Sí estaba embarazada. Sí, pero eso no lo sabía el juez primario.
Esas son cosas que tenemos que pensar. ¿Y qué pasó con el derecho a la vida? ¿Qué pasó con los derechos convencionales? Es una discusión. Rápidamente también les digo las excepciones. Solamente para las excepciones es apelable también todo lo que se refiere a las decisiones de los jueces sobre excepciones. Específicamente sobre aquellas que decretan la extinción de la acción. Salvo el 219, la suspensión condicional del proceso, esa no, cuando se resuelve. Pero en las excepciones iba a decirle, si usted dice, las excepciones, ¿por qué puede extinguirse la acción penal? Por la prescripción, por desistimiento, por la muerte, por amnistía, por indulto. Pero vamos a hablar específicamente de la prescripción. Prescribió la acción penal. ¿Cuándo se hace esa prescripción de la acción penal? ¿Antes de la imputación? ¿Después de la imputación? O como dice la ley, en la fase intermedia, que se pueden presentar las excepciones. Gracias a Dios, gracias a los tribunales superiores, que es otro temita que abro un paréntesis. Los tribunales superiores también tenemos un tema. Por ejemplo, en Panamá, que hay muchos magistrados, tienen muchas salas. Entonces, a veces, depende de la sala que le toque, así mismo la suerte suya. ¿Por qué? Son criterios distintos. Cuando a mí me toca, y no porque está aquí al frente la magistrada Giles Pití, no, le digo a mi representado, te salvaste porque te va a escuchar. Y no es porque siempre yo coincido con usted, magistrada, con mucho respeto. A veces yo quisiera apelar a la decisión suya, pero no se puede para apelar la apelación. Pero sí sé que motiva y escucha y respeta. Y allí hay otro punto importante, que cómo se hace la prescripción, cómo se alega la prescripción rápidamente. Se tiene que hacer inmediatamente. Usted escucha la formulación de la imputación, entonces se sabe por dónde viene el Ministerio Público de la Acción Penal. En ese mismo momento es que se tiene que alegar la prescripción. Justamente también quiero señalar, para ya terminar, que en lo que se refiere a las apelaciones hay reflexiones. La primera, ustedes no creen, yo sé que no voy a tocar un tema futuro, que debería poder apelarse realmente la sentencia de los tribunales de juicio. ¿Cuál es el porcentaje de salvamento? Se hizo 3 jueces para que hubiera mucha variedad, pero en realidad no están salvando el voto. Siempre coinciden, siempre coinciden los 3. ¿Por qué no pudiera haber una apelación y que la vea otro tribunal de juicio? O la apelación la vea el tribunal de juicio. Y termino, las apelaciones, se pueden apelar a la sentencia de los jueces municipales. Esas apelaciones, adivinen cómo se logra. No se hace un nuevo juicio, se van directo al tribunal de apelaciones. El tribunal de apelaciones escucha en audiencia y el principio de control horizontal, y termina y aterriza ¿cómo? Resolviendo. Hay muchas reflexiones sobre la apelación que creo yo que es importante. Culmino, por favor, cuando hay apelación, hay que dar información de calidad a los magistrados. Recuerden que no tienen expediente, recuerden que ellos van en cero, ya que si queremos una decisión de calidad, los litigantes tenemos que llevar la información. Doctrina, jurisprudencia, con mucho respeto al maestro, al doctor Abel Augusto Zamorano, ellos dan un tiempo corto. Dedíquese, como a mí en este momento, vaya al tema central. Si le sobra el tiempo, agregue que el derecho lo saben los jueces, usted dele los hechos. Quiero darle las gracias por permitirme la participación. Esperemos que en la réplica podamos resolver cualquier tema. Gracias. Agradecemos al licenciado Benito Vega por su intervención en relación a la apelación, y como miembro del instituto le doy las gracias por esas palabras en relación al instituto, al futuro presidente del instituto, Benito Vega González. Pasamos entonces al siguiente panelista, el licenciado Joel Hernández. El licenciado Joel Hernández es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, graduado con el primer puesto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Es magíster en Economía Monetaria y Bancaria y Mercados Financieros Internacionales, graduado con el primer puesto de honor de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Cuenta con 20 años de ejercicio de la profesión, es profesor de Derecho Procesal Constitucional y autor de obras jurídicas. Licenciado Joel Hernández, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, agradezco al presidente del Instituto Colombo Panameño, don Abel Augusto Zamorano, por la primera invitación que nos hace a este congreso. Felicito igualmente a los organizadores de este magno Congreso Panameño de Derecho Procesal. Hay que reconocer que es prácticamente la única actividad de academia jurídica que se realiza año tras año
sin parar, sin fallar en este país, eso hay que reconocerlo. Mi respeto a las autoridades judiciales, señora magistrada, señor procurador, que se encuentran aquí presentes, y un saludo fraterno a todos los participantes presenciales y virtuales que nos acompañan. Y sí, tengo la sensación de que el título de esta mesa redonda evoca como un matiz de disconformidad en la clase forense. En esto parece sugerirse, ¿no?, que existen cuestiones jurídicas y metodológicas referidas a los medios de impugnación hasta cierto punto indeseables. Y se nos pide entonces que hagamos un análisis crítico de la cuestión planteada. Permítame decirles que en el campo de lo jurídico, el ámbito que se refiere a la aplicación e interpretación del derecho es lo que predomina ampliamente en la mayoría de los foros y revistas jurídicas, o lo que quedan de ellas. Esto se debe claramente al modelo de enseñanza que impera en la Facultad de Derecho de nuestros países, en donde casi ninguna importancia se le otorga al otro ámbito, al de la producción de la norma. Un capítulo que parece haber sido sutilmente excluido del estudio de la ciencia jurídica de Hans Kelsen hasta nuestros días. Y así ustedes pueden observar que las soluciones filosóficas que se proponen a la mayoría de los problemas que surgen en el derecho son siempre o pasan siempre por teorías de orden interpretativas. Ya sea, por ejemplo, propugnando por las virtudes de juez Hércules, de Working, para los casos difíciles, u otras teorías argumentativas como la función de justificación de la decisión judicial de Neil McCorney, entre otras. Todas estas teorías pretenden ofrecer herramientas para la interpretación del derecho más justo. Bueno, no quiero decir que sea un error en lo absoluto, pero sí que existe otro camino, otro enfoque, otro método inexplorado hasta ahora, porque muchas de las anomalías que surgen en el derecho y por las cuales nuestras sociedades pagan un precio muy alto, lo podemos ver diariamente en la televisión, en los noticieros, tienen un origen sistémico, es decir, tienen su génesis en el campo de la producción de la norma. Y eso lo podemos ver a propósito de los recursos de anulación y casación que nos ocupan. Al menos 3 incongruencias estructurales retratan el fenómeno. La primera tiene que ver con la regla de exclusión del artículo 162 del Código Procesal Penal, el cual nos dice: los recursos de anulación y casación son excluyentes. ¿Qué significa? Que interpuesto uno, se excluye el derecho al otro, naturalmente. Pero esto no es cierto, porque el sistema crea un subterfugio legal allá en el artículo 173, denominado concurrencia de causales, que te permite alegar causales de casación dentro del recurso de anulación. Es toda una rareza, siendo una práctica aceptada en el medio, tanto así que el que no presenta el paquete 2 en 1 se siente como en desventaja. ¿Y acaso esto encuentra alguna justificación lógico o racional? Por supuesto que no. Se trata de una antinomia jurídica real, a la manera de Norberto Bobbio, 2 normas jurídicas que se oponen. El artículo 173, que permite presentar 2 recursos en uno, porque eso es lo que es, y el artículo 162, que lo prohíbe. Claramente no es un problema de interpretación del derecho. Es un asunto o un absurdo que atañe al ámbito de la producción de la norma, que fue deficientemente producida, lo que parece evidenciar que el legislador codificador no estaba seguro del sistema que estaba creando, y eso lo llevó a divagar en el transcurso de las normas. La segunda incongruencia tiene que ver con el objeto del recurso de casación, definido así en el artículo 180 del Código Procesal Penal, el cual consiste, de acuerdo con la norma, en procurar la exacta observancia de las leyes por parte de los tribunales y uniformar la jurisprudencia nacional. Pero esto tampoco es cierto.
porque el recurso de casación en el sistema acusatorio, lo único que conserva de casación es su nombre, porque ahora se trata de un recurso para la tutela de los derechos fundamentales en el proceso, definido así tempranamente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es entonces lógica. Si este es el objeto, ¿por qué no aparece así regulado o mencionado en el artículo 180 del Código Procesal Penal? Tampoco lo sabemos, porque miren ustedes, el artículo 180 del Código Procesal Penal no es más que una copia íntegra del artículo 1162 del Código Judicial, que define el objeto de la casación civil, con la cual no tiene nada que ver. Al parecer al legislador le gustó la redacción de ese artículo y la trajo al Código Procesal Penal sin motivo alguno. Y por otro lado, pensamos que esa finalidad de procurar la exacta observancia de las leyes por parte de los tribunales es más acorde con las causales de casación del sistema inquisitivo, que tenían esa finalidad, las cuales, miren ustedes, corresponden ahora a las causales del recurso de anulación. Estamos viendo la distorsión del sistema. Y finalmente, para entrar dentro de los 10 minutos, me quiero referir a la tercera incongruencia estructural. Esto es a los efectos del recurso de casación regulados así en el artículo 190 del Código Procesal Penal, los cuales resultan aún más sombríos. No solo porque la norma no distingue algo tan básico como los efectos de casar una sentencia primaria absolutoria respecto a otra que es condenatoria, sino que únicamente se ocupa de este último caso, ordénese la libertad del sentenciado, sino por algo más importante aún, porque esta norma promueve un peligroso ámbito para la discrecionalidad judicial ilimitada. Fíjense, el artículo 190 del Código Procesal Penal nos dice que cuando el recurso se funde en la causal de errónea aplicación del derecho, se dictará la sentencia de reemplazo. Este es un efecto, y hasta ahí. Después nos dice que cuando el recurso se funde en las demás causales, entiéndase aquellas que se refieren a la vulneración de derechos fundamentales, dice, se dispondrá lo que en derecho corresponda. Es una abstracción, pero vamos a ver, la norma define qué es esto. Dice, es decir, lo voy a leer, la sala determinará lo que a ella le compete o reenviará el proceso al mismo tribunal, no sabemos cuál, o a otro, para que conozca del asunto de que se trate. Esta realmente es una redacción vergonzosa, porque no establece efecto jurídico alguno, no obstante el título, efecto del recurso de casación, sino porque además dice que la sala determinará lo que deba hacerse a mutuo propio, lo cual no es otra cosa que la expresión máxima de la discrecionalidad judicial amparada por la ley y la ineficiencia deplorable del codificador legislador, que lo que ha hecho aquí es declarar que no sabe qué hacer con el recurso de casación. Nunca tuvo claro cuál era su objeto y ahora tampoco sus consecuencias jurídicas. De ahí que ha preferido cederle la dosificación de sus efectos jurídicos al ente jurisdiccional en un ámbito más para la justicia desigual y selectiva del a veces se hará de esta forma y en las mismas condiciones se podrá hacer de esta otra forma. Y yo me pregunto, ¿es este un caso difícil que requiere habilidades especiales para resolverlo? La respuesta es no y mil veces no. Es un asunto procesal sencillo, cuya solución radica en el ámbito de la creación de la norma, ¿sí?, que fue deficientemente producida, generando un peligroso ámbito de discrecionalidad judicial ilimitada, por ende negativa, carente de fundamentos lógicos racionales, no obstante estar amparada por la ley a la cual nos oponemos, y que no hace sino despertar el sentimiento jurídico al que se refería el preclaro jurista Rudolf von Jhering, de la lucha por el derecho y la justicia,
a la cual estamos llamados todos. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Joel Hernández por sus consideraciones en torno al recurso de casación. Pasamos entonces al siguiente panelista, el licenciado Jorge Chan. El licenciado Chan es estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad de Panamá, posee una maestría en Sistema Penal Acusatorio, maestría en Docencia Superior, maestría en Derecho Administrativo, maestría en Penal y Procesal Penal, profesor de la Universidad de Panamá, profesor de ISAE Universidad, abogado independiente, autor de obras jurídicas. Tiene el uso de la palabra, profesor. Sí, muchas gracias. Primeramente, darle las gracias al Instituto Colombiano Procesal Colombo Panameño y al magistrado y profesor Abel Augusto Zamorano por esta oportunidad. En igual sentido, pues darle las gracias a la magistrada de la penal de la Corte Suprema de Justicia, Ariadne García, que se encuentra con nosotros, y de igual manera al Procurador de la Nación, el licenciado Javier Caraballo, que también se encuentra. A todos, funcionarios o servidores públicos, jueces, magistrados, estudiantes que se encuentran acá en Chitré, bienvenidos a mi tierra. Yo soy chitreano y me siento doblemente honrado pues de estar acá participando por primera vez con el Instituto Colombiano en la tierra donde nadie es forastero. Bien, esta mesa se llama Análisis Crítico de los Medios de Impugnación. Yo voy a hacer un análisis bastante profundo. Espero que lo analicen desde el punto de vista de la academia, porque creo que hay algunas cosas importantes que habrá que reflexionar. Lo primero es la Ley 63 del año 2008. Debe, desde mi óptica académica como docente, ya pensar en una reforma integral de esta Ley 63 del año 2008. Son muchísimas las cosas, se lo puedo decir yo, a nivel del tema de práctica tribunalicia, que desde 2016 estuve como defensor público, aproximadamente 7 años de mi vida dentro del órgano judicial, y que realmente cuando analizamos la teoría y vamos a la práctica tribunalicia, hay una serie de inconsistencias por mejorar, por desarrollar y por analizar, que lógicamente no lo voy a presentar en una exposición de 10 minutos, eso va a generar otro debate en algún otro momento, pero hay que ya ir pensando hacia ello. ¿Dónde lo quiero conceptualizar? A nivel de una aproximación rápida. Panamá tiene a nivel de recursos lo siguiente: reconsideración, apelación, anulación, casación, revisión. Pareciera, si llegara aquí hay algunos compañeros de Colombia, pareciera que Panamá entonces está cumpliendo con doble instancia, está cumpliendo con principios de conformidad, pareciera que tuviéramos un sinnúmero de recursos que usted dijera, wow, estamos volando, estamos en la Suiza de América, por así decirlo, en Alemania. Pero lastimosamente cuando vamos a lo concreto no es así. ¿Y por qué? Le voy a decir qué pasó. El sistema anterior entraba en un tema, un recurso que se llamaba recurso de apelación. Ese recurso de apelación se mantuvo en el sistema penal acusatorio de forma, desde mi concepto, un poco restrictivo. ¿Por qué? Se le aplicó sobre todo para el tema de medidas cautelares, sobre todo una apelación ante el juez de garantía, los litigantes vienen, lo formulan, es un recurso bastante amplio, sin mucho formalismo, que es precisamente lo que está estableciendo las líneas de convencionalidad del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que los medios de impugnación, como acciones de garantías que garantizan precisamente esos derechos, pues sean ordinarios, sean generales, sean factibles, sean prácticos, sean sencillos. Eso no lo está diciendo el profesor Chan, eso lo está diciendo el sistema interamericano en innumerables sentencias que no voy a mencionar en este momento, pero uno de los puntos referenciales es Herrera Ulloa versus Costa Rica, que es ahí donde se establece el tema de la doble instancia, específicamente para ese país. Nos decimos acá en Panamá, cumplimos con la doble instancia, profesor Chan. El recurso de anulación para juicio es una opción para otro tribunal que revise precisamente si se cometieron errores o no se cometieron errores. Pero es que olvidamos algo. Una cosa es la doble instancia, tener una segunda revisión a nivel del medio de impugnación, y otra cosa es el principio de conformidad. Son dos cosas totalmente distintas. Y cuando hablamos del principio de conformidad según el sistema interamericano y su vasta jurisprudencia de convencionalidad que la debe aplicar el juez, desde el juez municipal hasta el magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Panamá, por el tema de convencionalidad, finalmente habla de los test de racionalidad, ojo con eso,
los test de razonamiento y racionalidad, y por el otro lado habla de que ese medio de impugnación tiene que ser amplio y cubrir con las expectativas, porque lo que se está finalmente garantizando es la tutela judicial efectiva, ni más ni menos que eso. Vamos a lo práctico. No sé quién, porque yo no estuve dentro de esa ley, análisis de esa ley 63 del año 2008, incorporaron un medio de impugnación que es nuevo y que Panamá jamás tuvo tradición a nivel de ese medio de impugnación: anulación. ¿Qué compañeros de Colombia? Y podremos entrar en un debate si Colombia tiene anulación o no. No lo tiene. Tienen es un recurso de apelación general, amplio, que no requiere de mayores formalidades y que lógicamente es lo que debe ser, porque era nuestra tradición jurídica. Obviamos nuestra tradición jurídica, nos metimos en una anulación. Algunos dicen que vinieron de Chile. Yo he analizado el código chileno, no lo veo, pero bueno, entramos en los debates y pudiéramos debatirlo en academia. Donde le quiero llevar es que el de anulación antes era el de casación. Imagínense usted, lo que era la casación penal la pasan a anulación, incorporando los dos primeros del 172. No voy a entrar, son temas de forma, 1 y 2 temas de forma, pero vamos entonces en errónea aplicación del derecho. El otro, error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, segundo punto fundamental, y el error de derecho en cuanto a la apreciación. Yo no quiero hacer un análisis rápido y extensivo acerca de este recurso, que antes era casación, se los puedo asegurar, y los que tramitaron el sistema inquisitivo lo saben. El de anulación es un recurso tan técnico como el de casación en el sistema anterior, y eso no puede ser, porque eso irrumpe el principio de doble conformidad, que no es el de doble instancia, dos cosas diferentes. Yo les pudiera decir errónea aplicación del derecho, profesor, en un curso rápido y avanzado de anulación que antiguamente era casación. Bueno, aplica al juez de forma indebida la ley en la interpretación del juicio oral. Perfecto. Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, profesor. Una prueba que se practicó en el juicio no se valoró en ese momento, al momento de incorporarlo a la sentencia. Me salté 5, 6, 7, 8, 9, 10 pruebas que se valoraron en inmediación en el juicio, me la salté y no la coloqué. Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, o incorporo una prueba que no se mencionó en el juicio. Esos son los dos elementos rápidos, ¿eh? Eso es lo que menciona la doctrina penal con relación a este tema. Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, entramos en la subjetividad del juez. Subjetividad basado en, lógicamente, la lógica jurídica, razonamiento judicial. Estamos hablando de las máximas experiencias de la ley, lo que ya conocemos, la apreciación del jugador y el tema de la sana crítica. Muy bien, pero aquí hay 3 elementos esenciales, ¿eh? En cuanto a la apreciación, el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. O cerceno la prueba, porque la valoro de una forma en donde cercené, no la utilicé de manera completa la prueba. Adiciono cosas a la prueba, porque tomé el testimonio del coordinador de mesa, Saúl, pongo cosas en la sentencia que no dijo Saúl en el juicio oral, adiciono o tergiverso cosas. Eso es lo que dice la doctrina penal, específicamente para ese tema del error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Una cosa sencilla, que pareciera que eso con los grandes gurús, y que solamente los grandes gurús pueden presentar recursos de anulación y de casación, eso no es cierto. Eso es una cosa muy elemental. Pero misticismo, hay misticismo, tema de forma, que si no cumpliste con los requerimientos. Yo soy de la opinión que los medios de impugnación tienen que ser sencillos, porque al final el órgano judicial administra justicia para los ciudadanos panameños, ni más ni menos. Y son los ciudadanos los que deben que entender, por medio de los fallos judiciales, los requerimientos o las exigencias de justicia, que es un valor. Muy importante ese tema analizarlo, pero para otro debate y discusión. Profesor, entonces finalmente metimos en anulación todos estos temas técnicos, totalmente técnicos de la casación. ¿Y en qué quedó la casación? Quedamos convirtiendo la casación en un amparo judicial. Eso es lo que es. Vamos a los 3 requerimientos de la casación: garantizar los derechos de la Constitución Nacional, garantizar el tema de los tratados internacionales en el primer acápite, segundo acápite, debido proceso, garantizar el debido proceso, y tercer acápite, vuelve a repetir, errónea aplicación del derecho. Válgame Dios. Eso es lo que tenemos, ¿eh? Para mí eso es un desastre a nivel de los medios de impugnación, y con el respeto que me caracteriza, tal vez, y los años ya tengo dentro de la docencia, y el análisis crítico, porque he desarrollado obras del sistema penal acusatorio, yo con mucha responsabilidad quiero compartirle esta teoría hoy día. Hoy día se lo quiero compartir porque realmente tenemos que prestarle mucha atención. Profesor, ok, ya hemos escuchado la crítica, ahora, ¿qué usted aporta?
porque no es criticar por criticar, ¿eh? Todo el mundo puede criticar. Vamos a ver qué aporto. Mire, hay una pincelada rápida, la hablaba el compañero Benito, la apelación. La apelación es una oportunidad en el sistema anterior para que el juez de la segunda instancia, hablando de doble instancia, pueda analizar de manera general. Porque ¿qué pasa? Estos 3 requerimientos que tiene la anulación para repetir el juicio, no lo conocen los litigantes. Al no conocerle a los litigantes, aunque es sencillo, pero al no conocerlo, se cometen errores al momento de la aplicación y eso se convierte de alguna u otra manera en un no acceso a la justicia. O transmitida de otra manera en una denegación de justicia, porque tal vez el abogado no cumpla con los requerimientos mínimos para poder entonces abordar una anulación de forma efectiva. Tal vez un juicio que se debió haber anulado no se anula porque estamos viendo el medio de impugnación de manera restrictiva y no amplia. Finalmente lo que se propugna es volver al método de apelación amplio para el tema de juicio oral. Y si finalmente luego de la valoración del tribunal de apelaciones que revisen de manera general el tema del juicio, digan, ok, hay errores por completo, entonces se pudiera aplicar el tema de volver a hacer la audiencia si eso finalmente es lo que quiere el legislador panameño. Entonces, finalmente a este tema hay que revisarlo. Yo soy de la concepción que hay que reformar toda la ley 63 del año 2008 y es un debate que habrá que desarrollar. Finalmente, la casación, vuelvan entonces estos 3 requerimientos: errónea aplicación de derecho, error de derecho en cuanto a la existencia de la prueba y error de derecho en cuanto a la apreciación, vuelvan nuevamente a la casación. Eliminamos esa acción o ese medio de impugnación de anulación que no tiene ningún tipo de historia jurídica en nuestro país, pero sino que a veces vienen los asesores externos, yo no sé, de Marte, Júpiter, para no decir un nombre, y aquí copiamos y pegamos y lo aplicamos y después a saber cómo resolvemos eso a nivel de la justicia local. Esa es parte de mi análisis crítico. Espero no haber herido ningún tipo de susceptibilidades, estoy abierto al debate, la academia es para hacer debates y realmente eso es lo que estamos haciendo hoy. Buenas tardes. Le agradezco al profesor Chan su intervención crítica en relación a los medios de impugnación en el sistema penal acusatorio y como bien lo destacó el profesor, en efecto ese es el título de esta mesa de debate, análisis crítico de los medios de impugnación en el sistema penal acusatorio. Vamos entonces a la siguiente ronda, la que tiene un máximo de 2 minutos por intervención. Vamos a iniciar esta segunda ronda con la intervención del profesor Benito Vega y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando dije que es el futuro presidente del instituto no lo dije en sentido literal, sino que quise destacar lo valioso como miembro del instituto que es el profesor Benito Vega. Tiene el uso de la palabra, profesor, con un máximo de 2 minutos, le recuerdo. Gracias, presidente de la mesa. Quiero tomar en cuenta justamente, primero, coincido totalmente con el colega, compañero de aula de clase, el profesor Chan, y es que decía yo, bueno, justamente era mi tema en la apelación. Yo considero que tenemos que regresar, ahora tenemos recursos de anulación y casación, son recursos extraordinarios, y no hay apelación. Y yo coincido, eso acá entre nosotros, ¿verdad? Que no sea público, pero el Tribunal Superior de Apelaciones inició en el principio tratando de cumpliendo con ese principio de doble instancia, de admitir, ser flexible en la admisión de los recursos de anulación, pero han estado tan inundados de trabajo que han tenido que cerrar la puerta y volverse, no estricto, es simplemente como la ley señala. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo no tenemos un recurso ordinario contra las sentencias de tribunal de juicio. Actualmente las sentencias de tribunal de juicio son inapelables por regla general. Deberíamos tener el recurso de apelación nuevamente. Tiene que regresar al recurso de apelación, cumpliendo con compromisos convencionales. En cambio, no me meto con el recurso de casación, anulación. Está bien, hay temas técnicos. Yo quiero señalar algo, aquí tengo a una de nuestras jefas, porque la magistrada Ariadne es miembro de la sala penal, yo soy defensor público y además del pleno. Sala que designa y mueve y quita y pone y asciende a los defensores públicos. Pero yo tengo que ser muy respetuoso. El recurso extraordinario es un recurso que la sala penal ha sido estricta. Y véanse por los porcentajes. La sala penal, en lo que es las casaciones, tiene récord que no admite casaciones. Entonces yo no quiero discutir con la sala penal. Yo como defensor público no quiero estar en la sala penal.
porque no me abre la puerta ni para entrar, para echar cuento de qué pasó. Entonces yo prefiero mejor que me dejen el recurso de apelación adicional. Y que en temas técnicos vamos a la sala penal, pero el recurso de apelación tiene que estar, que concluyo diciendo, miren, simplemente los medios de impugnación así como las pruebas, los medios de impugnación es un tema elemental, fundamental para la democracia y para el sistema judicial. Cuando se está arriba, posiblemente uno no le guste el tema de los recursos, pero la mayoría del pueblo, el pueblo de a pie, magistrados cigarristas, sí requiere el recurso de apelación. Y más en el proceso, en el derecho penal, que el derecho penal es un derecho del pueblo, porque es un derecho que se le aplica a cualquiera y a todo. Entonces yo sí creo que el recurso de apelación debe tomarse en cuenta si se hace un nuevo juicio o no. Podemos discutir eso realmente, porque la inmediación que tiene el juicio actualmente no tiene precio, pero tampoco se puede descartar. Recuerde que el tema de los recursos es por un tema económico, por eso se limita, no por un tema realmente de necesidad jurídica. Gracias. Muchas gracias al profesor Benito Vega. Vamos a hacer un anuncio especial. El propietario del vehículo Hyundai Tucson con placa S1930 color rojo está bloqueando la salida aquí en los estacionamientos del hotel, para que por favor el propietario mueva su automóvil. Nuestro siguiente panelista en hacer el uso de la palabra será el licenciado Asael Samaniego. ¿Tiene el uso de la palabra, licenciado? Agradecido nuevamente. Efectivamente, pareciera haber algún desgaste con relación al propio sistema penal acusatorio en principio, con relación a algunos aspectos y circunstancias. Y escuchando acá a los colegas que manejan esto, cada uno de los recursos de forma particular, evidentemente pareciera haber también algún desgaste, teniendo en cuenta que el sistema penal acusatorio igual no tiene tantos años de haberse establecido. Pareciera haber normas del Código Judicial que quedaron en desuso y no se establecieron ahora con la nueva normativa de procedimiento penal, que pudiera analizarse nuevamente, retomar en algunos aspectos positivos, así como algunos aspectos negativos que se han generado con relación al sistema penal acusatorio y los medios recursivos o los medios de impugnación. En ese sentido es importante que se pueda estandarizar todos los recursos deben ser estandarizados y efectivamente, como bien han dicho los colegas, deben ser de fácil acceso, no deben ser tan técnicos, no deben ser vistos por la ciudadanía como algo lejano, como algo a lo cual yo no puedo acceder y que además pues le mete o le implementa el aspecto económico que lo hace aún más inasequible. Esto quiere decir entonces que no se están cumpliendo en debida forma los estándares interamericanos que se exigen, el Pacto de San José con relación a los recursos o la forma de poder recurrir a una instancia superior para que revise un recurso. Así que sí hay que tener en cuenta estas consideraciones, estas observaciones que se han hecho, pero para el mejoramiento efectivamente de la academia, sobre la base de elementos que aun cuando los cambios hayan sido realizados, en principio novedosos y para mejorar, no necesariamente estén cumpliendo esos efectos, ya habría que valorar qué elementos del sistema anterior eran funcionales, los cuales no eran tan técnicos, aquellos elementos que no fuesen tan técnicos, y cuáles de este sistema podrían también reevaluarse para que efectivamente se cumpla la máxima de que todas las personas que se sientan afectadas con una decisión de cualquiera de las instancias del sistema de procedimiento penal puedan recurrirlo de forma fácil y accesible para que pueda ser escuchado entonces sus reclamaciones con respecto al procedimiento. Agradezco nuevamente la atención. Muchas gracias al licenciado Samaniego por sus aportes. Vamos entonces a conceder el uso de la palabra al siguiente panelista, el licenciado Joel Hernández. Muchas gracias. Bueno, lo que parece demostrar esta serie de presentaciones es que no hay una total discordancia entre las normas que componen los recursos de casación y anulación, lo cual demuestra que el codificador no estaba seguro del sistema que estaba creando, es decir, eliminar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal de Juicio, reemplazarlo por un recurso de anulación, que es el recurso de casación, y crear un recurso de casación, o mal llamado casación, que como dice el profesor Chang, parece un amparo, y realmente, al parecer, la idea era crear un recurso que se asemejara al control de la convencionalidad. Entonces esto distorsionó todo el sistema. Fíjese, yo quisiera referirme a propósito de esta distorsión a lo que mencionó
solo lo mencionó la magistrada, la distinguida magistrada aquí presente, porque dice es de la naturaleza del recurso de anulación la celebración de un nuevo juicio cuando se acoge el recurso. Esto no tiene ningún sentido. Cuando usted examina las causales del recurso de anulación, usted debe concluir que es de la naturaleza del recurso de anulación dictar una sentencia de reemplazo. Mire usted, las causales que eran de casación, y es lo que dice la ley, no lo que dice la magistrada, ella está repitiendo lo que dice el código, en efecto es así. La distorsión está en el código, porque al traer las causales de infracción a la ley sustancial penal, las causales probatorias del recurso de casación, que es su naturaleza, al recurso de anulación, sí, usted necesariamente tiene que darle la facultad al tribunal de anulación de dictar una sentencia de reemplazo. ¿Por qué? Bueno, porque es lógico. Cuando se interponen causales de probatoria, como por ejemplo el error de derecho en la apreciación de la prueba o el error de hecho en la existencia de la prueba, lo que se está diciendo es que el tribunal de juicio valoró mal una determinada prueba o simplemente no la valoró. Si el tribunal de anulación es del criterio de que la causal está comprobada, eso ha implicado para el tribunal de anulación haber hecho un proceso de subsunción jurídica en virtud de la cual ha considerado que en efecto la prueba fue mal valorada, lo cual entonces es lógico que pueda dictar una sentencia de reemplazo y no la celebración de un nuevo juicio. Porque ustedes pueden ver entonces que a contrario censo, las causales que ahora son de casación, que no son de la esencia ni tienen nada que ver con el recurso de casación, es decir, las que se refieren a la vulneración de derechos fundamentales, sí podrían dar lugar a la celebración de un nuevo juicio, porque no entran al fondo de la causa. Pero el código distorsionó eso y estableció que esa facultad o restringió la facultad del tribunal de juicio para dictar sentencia de reemplazo únicamente cuando se trate de la errónea aplicación del derecho. Podríamos hablar también sobre la regla de corrección que interesa mucho a los colegas, la corrección de los recursos de casación y otros criterios jurisprudenciales, pero al parecer no hay tiempo. Gracias al licenciado Joel Hernández por su intervención. Seguidamente entonces vamos a otorgar el uso de la palabra al profesor Jorge Chan para que haga su comentario. Bueno, yo conversando con la magistrada Giles Pití, que le tengo un gran aprecio, y que escuché atentamente cuando mencionó los criterios jurisprudenciales, sí es cierto. Lo que pasa es lo siguiente, y por qué yo planteo como tesis o como axioma, paradigma, romper, lo que presenté esta tarde, la reforma integral del Código de Procedimiento Penal. Porque debemos entender, y ese es un debate, ¿no?, desde Herbert Hart hasta Ronald Working, cuando se hacen los análisis entre el principio de legalidad y los principios y normas y garantías fundamentales, o la optimización de normas, ¿no?, cuando hablamos de Robert Alexis. Entonces, asimismo, como hay jueces con un principio de legalidad que se basan solamente en la estructura legal, hay otros jueces que han evolucionado con el tiempo y aplican principios, normas, que es el artículo número 1 de la Ley 63 del año 2008, principios, normas y garantías. Es precisamente el espíritu de la Ley 63 del año 2008. Pero no todos tienen ese criterio de Ronald Working. Entonces eso trae como consecuencia que si yo voy donde un tribunal de apelación que no tiene esa configuración o esa tendencia garantista, se va a estructurar en base a la ley. Y como se va a estructurar en base a la ley que dice 172, errónea aplicación de derecho, error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, error de derecho en cuanto a la valoración de la prueba, no me presentaste esto por lo que fuere, pam, listo, no hay juicio. Lo que trae por resultado, desde mi óptica jurídica, la mía, una denegación a la justicia. Porque si realmente en el fondo del debate hay inconsistencias en ese juicio, no se le está dando esa oportunidad necesaria a esa persona que está solicitándolo por el medio de impugnación correspondiente. Entonces es un tema a debatir. Hay tribunales de apelación muy garantistas, hay otros que se mantienen en el principio de legalidad, y yo no puedo decir que uno es bueno y otro es malo, porque los dos son buenos, y ese es el debate que existe entre Hart y Working. Es un debate conceptual y filosófico entre el principio de legalidad versus el desarrollo de las normas de optimización. Y es un debate inacabado en el sistema jurídico europeo, ahora imagínense en el latinoamericano. Saludos. Muchas gracias, profesor Chan. Y bueno, para ir cerrando entonces la mesa, vamos a otorgar el uso de la palabra a la magistrada Giles Pití para que haga un comentario final.
Muy bien, ya he escuchado a todos los participantes de esta mesa y me llamó la atención algunos asuntos que han planteado cada uno de ellos y sobre los cuales voy a hacer algunas precisiones. Me llamó mucho la atención el compañero Asael Samaniego y su pretensión del cambio de un recurso de revisión. Y ello porque el recurso per se tiene una finalidad que no puede ser cambiada en cuanto a quién pueda utilizarlo y con qué finalidad, porque estaríamos entonces frente a una infracción del principio de doble juzgamiento. Si fuese posible para el Ministerio Público, en este caso, presentar una prueba para volver a juzgar a esta persona, lo que sería el efecto final. Comprendo el querer, el malestar o el resultado del estudio que han realizado los compañeros en cuanto a las reglas, normas de los recursos, porque efectivamente su lectura no es fácil, su comprensión no es fácil y la aplicación no lo es para los jueces. Porque si ustedes se encuentran frente a estas circunstancias, imagínense el juez que tiene que utilizarlos como la herramienta con la cual tiene que resolver. Entonces, el juez empieza a tratar de optimizar las normas, como bien dijo el compañero Chan, en aras de cumplir ciertos estándares, sin tampoco poder salir del marco de la legalidad. Sin embargo, o no obstante ello, debo decir también que frente a lo que tenemos, con lo que tenemos que trabajar, no solamente el órgano judicial, el Ministerio Público también, y también quienes van a las salas en calidad de litigantes, defensores, lo cierto es que ese afán de optimización también debe pasar por sus propias expertise. Porque gran parte de lo que está sucediendo es el no actualizar sus capacidades para enfrentar esta situación. Puede ser que lleguemos a un cambio procesal, a un cambio de recursos. Sin embargo, muchas de las proposiciones que aquí se han hecho irían en contra del espíritu y naturaleza de un sistema acusatorio que entiende que la prueba solamente se produce frente al tribunal de juicio y en tanto no podría un tribunal superior asumir como juez de instancia. Entonces, también para dejar claro entonces que si la ley presenta inexactitudes, la ley presenta anomalías, también una propuesta de cambio por una apelación tendría que pasar por un estudio muy fino para mantener entonces el sistema acusatorio que tenemos y quieren, según escuché, frente a juicio, o volver a un sistema que creemos ya olvidado. Y que precisamente se pidió el cambio porque no se consideraba ni garantista ni suficiente para atender los derechos de los justiciables.